vamos a hacer un breve repaso de la primera sesión antes de entrar en el segundo, ¿ok? Estamos con palabras empezando por la M. Antes hablamos de mensaje y el mérito. Y quisiera simplemente haceros una breve pregunta antes de empezar. Pues vimos el mensaje. Primera pregunta para este lado del auditorio. Este lado, por favor, hasta la izquierda, no digáis nada. En cuanto al mensaje de la justificación, resaltamos dos bendiciones. Una bendición negativa y una bendición positiva. Pregunta para este lado. ¿Cuál es la bendición negativa que recibimos en la justificación? Exactamente, pecado quitado. Para este lado del auditorio, ¿cuál es la bendición positiva que recibimos en la justificación? La justicia imputada a nuestra cuenta. Y para todos, ¿de quién es el mérito en ambas bendiciones? Jesucristo, concretamente por su obediencia activa y... ¡Mua! ¡Mua! ¡Qué estudiantes! Gloria al Señor, todos aprobados. Muy bien, pues seguimos con nuestro bosquejo. Tengo dos palabras empezando ahora por M. El método de justificación. ¿Cuál es el método empleado por Dios para justificarnos? Y luego número 4, el medio. Y Dr. Enuel estará exponiendo un texto magnífico que nos habla de que la justificación es por la fe. Concretamente Efesios 2, versículo 8. Bueno, dos puntos. El método y el medio. Así que empezamos con el tercer punto, el método. El método que Dios utiliza para justificarnos se llama imputación. Y de nuevo, para los solteros que tenéis ganas de conquistar a una sierva del Señor, en latín se dice imputazione. Imputazione, lasagna, Luigi, pizza, imputazione. El método que Dios utiliza para justificarnos se llama imputación. ¿Qué quiere decir esto? Pues, Cristo obedece a Dios, activamente obediente, pasivamente recibe la ira de Dios para quitarnos su pecado, y esta justicia, su totalidad como un paquete, nos es imputada. Por así decirlo, nos es puesta en la cuenta. Y arranco con algunas frases de los reformadores, tanto de la primera como de la segunda generación. Ahí está el brazo derecho de Martín Lutero, que enseñaba en la Universidad de Wittenberg. Su nombre es Felipe Melanchthon. Y en la primera sesión de hoy, yo os cité un documento que redactó Felipe Melanchthon. ¿Alguien se acuerda del nombre de aquel documento? Augsburgo, la A de Augsburgo. La Confesión de Augsburgo. ¿Escrita en qué año, hermano? Y si contestas bien, te voy a dar un beso. ¡Wow! Ok, después del culto tengo una cita. Bueno, muy bien. Gracias, la hermana lo ha hecho en mi lugar. Amén. Ok, Felipe Melanchthon dice lo siguiente. Toda nuestra justicia, la justicia de Will, delante de Dios, la justicia del pastor Ariel, delante de Dios, es la imputación gratuita de Dios. Dios nos está imputando una justicia ajena. No es la mía, es la de otro. Martín Lutero, el buen amigo de Felipe Melanchthon, dice lo siguiente, casi lo mismo. Nuestra justicia no es otra cosa que la imputación de Dios. Dios nos está transfiriendo una justicia ajena a nuestra cuenta. Y luego en la segunda generación de la Reforma, el reformador más famoso de la segunda generación era francés, ministró en la Confederación Helvética, un país que tú y yo conocemos como Suiza, se llamaba Calvino, y él dice algo muy parecido ya en la segunda generación. Él tenía 26 años menos que Lutero. El hombre no es justo en sí mismo, sino porque la justicia de Cristo le es comunicada, ahí está la palabra de nuevo, por imputación. Algo que vale la pena notar cuidadosamente. Así que Melanchthon, Lutero, primera generación, Calvino, segunda generación, todos diciendo lo mismo. Somos justificados por imputación. Dios nos está dando una justicia ajena. Y aquí entramos en conflicto con la Iglesia Católica Romana, porque la justicia, la justificación y la imputación son términos legales. Cito una vez más aquí, bueno, no tengo aquí la siguiente cita de Melanchthon, os la leo. Felipe Melanchthon dice lo siguiente. Justificar se usa de manera judicial para significar absolver a un culpable y pronunciar lo justo y hacerlo a causa de la justicia de otra persona, Jesucristo. Por tanto, justificación,
imputación, son términos legales que tienen que ver con decretos de un juez. Y aquí entramos en conflicto con Roma, porque la Iglesia Católica hasta el día de hoy nos sigue diciendo que la justificación no es algo judicial, sino que la justificación es algo que Dios está haciendo dentro de nosotros. No es un decreto externo legal de parte de un juez, es algo que Dios está labrando en nosotros. Y ahora voy a nombrar los 4 grandes errores de Roma en esta cuestión de la imputación. Porque Roma, ¿cuál es la gran herejía de Roma? Roma confunde la justificación y la santificación. En la Biblia debemos distinguir cuidadosamente entre estas dos obras de gracia. Justificación, santificación. Y vamos a ver aquí 4 errores de Roma para entender bien qué es la justificación por imputación. Primer error romano a la luz de la palabra de Dios. Ahí está nuestro querido amigo, ¿cómo se llama? Papa Francisco. Muy bien, ¿de dónde es? ¡Woohoo! ¡Viva Argentina! ¡Viva Messi! Ok, primer error de todo lo bueno sale de Argentina, ¿verdad? Error número 1 de Roma. Piensen que la justificación tiene que ver con la condición interna del creyente. Estamos diciendo, justificación, imputación son conceptos legales, judiciales, forenses. Son decretos legales de un juez. No tiene que ver con algo que esté sucediendo dentro de nosotros. No, es terminología legal. Así que la justificación, en primer lugar, es una declaración legal. Dios, en la justificación, te está declarando justo. Doctor Enuel, lo declaro justo. No tiene que ver con lo que esté ahí dentro de Enuel. Es Dios mismo declarando a Enuel justo gracias a la imputación de la justicia de otra persona, a saber, Jesucristo. Error número 2. Hay 4 errores fundamentales. Roma no piensa que la justificación sea una obra completada una vez y para siempre. Ellos dicen, por las aguas del bautismo, tú experimentas nuevo nacimiento y la limpieza de todo tu pecado. Si eres un bebé, recibes la limpieza de tu pecado original. Si eres un adulto y te bautizas, recibes el perdón del pecado original y luego todos los pecados actuales cometidos hasta aquel momento. Pero vamos a pensar aquí. Las aguas del bautismo no son mágicas, no tienen poder supersticioso. El agua del bautismo, en primer lugar, ¿no? Ellos dicen, las aguas del bautismo te hacen nacer de nuevo y te limpian del pecado. Vamos a ver. La única sustancia que te puede limpiar del pecado no se llama el agua del bautismo. La única sustancia en la Biblia que te puede lavar de todos tus pecados se llama la sangre de Jesucristo. Efesios 1:7, por ejemplo. Apocalipsis 1:5. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y luego la regeneración. Las aguas del bautismo no te pueden hacer nacer de nuevo. Muchas personas han pasado por las aguas del bautismo, han ido en rumbo al infierno. El que te hace nacer de nuevo, es con Juan 3:8, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu te resucita, Él te da nueva vida, Él te salva. Así que la Iglesia Católica enseña incorrectamente acerca del bautismo, y ellos dicen, en el día de tu bautismo, eres justificado, pero no es justificado una vez para siempre. Tú tienes que seguir sometiéndote a la autoridad de la Santa Madre Iglesia. Tú tienes que ser un fiel católico, asistir a la misa 1 o 2 veces al año, ir al confesionario 1 vez al año, ¿verdad? Y tú, con tu mérito, juntamente con aquel de Cristo, tú serás justificado en el día final. Pero la Biblia dice que ya hemos sido justificados. Somos justificados una vez para siempre. Y por esta razón, como dice Pablo, ¿no? Ya que Dios justifica a los predestinados y Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos justificados y ahora no hay ninguna condenación para aquellos que hemos sido justificados. Error número 1, Roma enseña que la justificación es algo interno, cuando la Biblia dice que es algo legal, judicial, externo a nosotros. Error número 2, estamos viendo ahí, ellos niegan que la justificación sea completada. Tú como creyente tienes que agregar a la justicia de Jesús para ser declarado justo en el día final. Error número 3. La Iglesia Católica Romana piensa que en la justificación, y esto tiene que ver con lo que acabo de señalar, es una obra sinergista. En el día final, para tú ser declarado justo ante el trono de Dios, sí, es cierto, tienes que creer en Cristo.
No negamos que la Iglesia Católica enseñe sobre la necesidad de Jesús. Pero la Iglesia Católica, el problema no es enseñar sobre Jesús, es la suficiencia de Jesús que está en juego. La Iglesia Católica no cree en la suficiencia sacerdotal, en la suficiencia salvadora de Jesús. Y por tanto dicen que más allá de Jesús, tú tienes que contribuir, tienes que añadir tus propias obras, tu propio mérito, tienes que confiar en los santos, en las vírgenes, en el tesoro de los santos difuntos, y por eso también existe el purgatorio. Porque si tú mueres sin ser 100% justificado, tienes que tirar un par de siglos en el purgatorio. Pero si tú crees en la justicia perfecta de Jesús, y tú crees en su suficiencia salvadora, ¿para qué el purgatorio? El purgatorio, ¿veis? Es el invento del anticristo. ¿Qué te está diciendo el purgatorio? Sino, Jesucristo no es suficiente. Jesucristo no es todo suficiente sacerdote. Hace falta algo más que Cristo para uno entrar en el cielo. Es que en tercer lugar, la Iglesia Católica enseña que la justificación es sí, hasta cierto punto, la obra de Cristo, pero tú también tienes que contribuir y así serás salvado en el día final. Pero vemos en la Biblia una y otra vez, la justificación es únicamente de Dios. Él nos justifica según la obra de su Hijo. Y error número 4, la Iglesia Católica piensa que hay diferentes niveles o medidas de justificación. Ahora, en cuanto a la santificación, sí, es verdad, y vamos a hablar hoy de la santificación también. En esta sala, en esta iglesia, sí, habéis nacido de nuevo, todos estamos en lugares diferentes en nuestra santificación. Al menos espera que los hermanos que lleváis aquí 10, 15 años en la fe, se espera que seáis más maduros que los neófitos que llevan 6, 9, 12 meses con nosotros. Así, ¿verdad? Como un bebé. Un bebé, ahí está la hermanita, con un bebé ahí detrás, ¿verdad? Nace un bebé, llora, quiere su leche, y luego el bebé empieza a crecer. Y cuando volvemos a la iglesia un año más tarde, wow, bebé más grande, 2, 3 años. Y así en el mundo espiritual. Tú naces de nuevo y hay un proceso de santificación, pero la justificación no. No hay nadie aquí más justificado que nadie. O eres justificado o no eres justificado. Porque hemos dicho que la justicia que nos justifica no es la nuestra. Es de Jesucristo. Por tanto, si tú eres justificado ante Dios, tú tienes la misma medida de justificación que el pastor Ariel, que el pastor Julio. No hay niveles, no hay medidas en la justificación. Por tanto, en cuanto al primer punto de hoy, el tercer punto de estas 2 sesiones, Dios nos justifica por imputación, toma la justicia de Jesús y legalmente hablando, declara que esta justicia es nuestra. Aquí una vez más repito los errores de Roma. Regreso. Número 1, no es nuestra condición interna, eso tiene que ver con la santificación. Número 2, sí es una obra completada, ellos niegan que sea una obra completada, ellos dicen que la justificación será en el día final, nosotros decimos que no, en el día de la conversión ya fuimos justificados una vez para siempre. 3, no es una obra sinergista, la santificación sí, no la justificación es obra únicamente de Dios, monergismo. Y número 4, no hay niveles diferentes en la justificación. Bien, así que el método es por imputación. Y número 4, un tema donde también entran en conflicto los evangélicos y los católicos es el medio. Nosotros creemos, y Anuel va a exponer este pasaje, entre otras cosas, nosotros decimos, según sola fide, que nuestra justificación es únicamente por la fe. Pero Roma dice que la justificación sí, es por la fe, pero Roma no dice la justificación es únicamente por la fe. La Iglesia Católica cree en la necesidad de fe, pero no cree en la suficiencia de la fe como causa instrumental de la justificación. Y por tanto debemos indagar ahora la palabra para ver si es así. Entonces el texto que voy a usar para comenzar es Romanos 5:1, que dice, bueno, yo sé, seguro que alguien aquí, sin abrir la Biblia, me podría decir, teniendo el texto memorizado, podría decir en voz alta Romanos 5:1. ¿Algún voluntario? Romanos 5:1 en voz alta, sin abrir la Biblia, sin chuletas. Bueno, hermano, usted ya recibió su beso. Otro hermano que quiera beso. ¿Sí? ¿Que levante la mano a alguien? El beso me cortó. Dame y se le dará un beso. Venga, pastor.
Justificados pues por la... No dice justificados pues por el bautismo, justificados pues por la penitencia, justificados pues por los ayunos, no sé qué, no sé cuánto, justificados por la fe. Ahora, el católico acto seguido dice, ok, está bien, pero el texto no dice justificados exclusivamente por la fe. Dice, justificados pues por la fe, pero no dice justificados únicamente por la fe. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues es verdad a nivel, sí, en cuanto a este primer punto es cierto, Romanos 5.1 lo dice únicamente por la fe, pero vamos a buscar algunos textos más en el corpus paulino para que veamos que cuando Pablo dice que la justificación por la fe está excluyendo obras. ¿Okay? Así que podéis apuntar en primer lugar Romanos 5.1 y voy a leeros 3 textos más que vienen a ampliar lo que Pablo nos enseña en Romanos 5.1. Voy a necesitar 3 voluntarios. Un hermano o hermana leyéndome en voz alta. Romanos 10, del 3 al 5. Que alguien por favor vaya buscando. Romanos 10, 3 al 5. Un segundo hermano o hermana buscándome por favor. Gálatas 2, 16. También escrito por Romanos. Estoy solamente buscando textos paulinos. Y un tercer hermano o hermana buscándome por favor. Filipenses 3, 9. Repito las 3 lecturas. Romanos 10, del 3 al 5. Gálatas 2, 16 y luego Filipenses 3, 9. Ahí está Romanos 5, 1 en la pantalla. Bueno, tengo los textos ahí. Bueno, algún hermano que me haga el favor, por favor, de leer en voz alta lo que tenemos ahí en la pantalla. Texto número 1, un voluntario, por favor. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley de Jesucristo justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ok, thank you. Bueno, aquí tenemos lo que va a pasar cada sábado cuando sales a evangelizar. Exactamente lo que pasa. Sales a las calles de Pamplona, a Almería, siempre nos pasa lo mismo. Nosotros predicamos la justicia de Dios. Nosotros anunciamos a Cristo. Hay que creer en Cristo. Hay que arrepentirse y creer en Cristo. ¿Y qué dice la gente? El hombre natural siempre dice, bueno, no soy violador, no soy pedófilo, no he matado a nadie, no he sido infiel a mi esposa, bla, bla, bla. Están siempre procurando establecer su propia justicia. Esto pasa en Pamplona, pasa en el Reino Unido, pasa en Nueva Jersey, pasa en todo el mundo. El hombre es un hijo de Adán y el hijo de Adán se gloria en sus propias obras, en su propia justicia. Pablo está describiendo lo que pasa hoy en el siglo XXI. Ya que el hombre no quiere creer en Cristo, se justifica apelando a su propia justicia. Y Pablo nos explica claramente que estas obras no nos pueden justificar. La única cosa que nos puede justificar se llama Jesucristo. Y por eso Cristo es, según lo que he subrayado ahí, el fin de la ley es Cristo para justicia todo aquel que obra, todo aquel que se esfuerza, todo aquel que se circuncida, no, para todo aquel que cree. Entonces tú crees en Cristo, Dios hombre, el que murió por mis pecados, resucitó al tercer día, regresará en gran gloria. Yo creo en Cristo como creyó Abraham, yo creo en Cristo como creyó David, yo soy la justicia de Dios. Fe, creo en Cristo. Pero la palabra que describe al incrédulo es el verbo hacer. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Veis el conflicto? Pablo está aquí entonces contrastando en Romanos 2 tipos de salvación. Creo que fue el pastor Ariel, si no me acuerdo mal. Usted dijo hoy, pastor, que hay un predicador que dice solamente hay 2 religiones, la religión de fe y la religión de obras, ¿verdad? Eso es exactamente lo que vemos aquí. Pablo está contrastando 2 religiones. Una religión que es, yo hago o me abstengo de hacer, no soy violador, no soy pedófilo, no soy Ceausescu, Pol Pot, no soy Hitler, no soy Stalin, y se gloria en sí mismo. O la otra es fe en la gracia de Dios revelada en Cristo. Por tanto, cuando Pablo está hablando en Romanos 5.1, diciendo que la justificación es únicamente, no dice textualmente, únicamente por la fe,
Pero al de Romanos 10, vemos claramente en la mente de Pablo, cuando habla sobre la justificación por la fe, está excluyendo, expulsando obras. Interpretamos la Escritura a la luz de la Escritura. Cuando Pablo pues te dice en Romanos 5:1, somos justificados pues por la fe. Cuando él dice por la fe, te está negando de entrada las obras. Por tanto, el interlocutor católico no lleva la razón. Vamos a ver un tercer texto, esta vez es Gálatas 2:16, y este texto es brutalmente claro. Un hermano o hermana, por favor, leyéndome el texto en voz alta. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Más claro que el agua. Cuando Pablo te habla de justificación por la fe, en su mente está excluyendo obras. Aquí es que es simple. ¿Cómo podría Pablo expresarse de forma más contundente que en este versículo? Si somos justificados por las obras de la ley, no somos justificados por la fe. Pero si somos justificados por la fe, no somos justificados por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. ¿Cómo un niño de 5 años podría entender que Pablo está estableciendo un contraste radical entre dos sistemas de salvación? Salvación por mis obras, mi justicia, no ser pedófilo, no ser asesino, y salvación por la justicia de otro, a saber, la de Jesucristo. Dice aquí en este versículo, la Biblia de Estudio de la Reforma, ahí no sale toda la cita, otro voluntario, leyéndome por favor ahí el comentario a Gálatas 2:16. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia Lo que está en la pantalla, hermano. La necesidad suprema de las personas injustas es la justicia. Es esta falta de justicia la que proporciona Cristo a favor del pecador que cree. Amén. La justificación por la fe sola significa que somos justificados únicamente por la justicia, por el mérito de Cristo, no por nuestra bondad o por nuestras buenas obras. Very good, excelente. Gálatas 2:16 está clarísimo. Si la justificación es por la fe, no es por obras. Si es por obras, no es por fe. Por tanto, Romanos 5:1 sí podemos interpretar el texto como una defensa de la justificación por sola fide. Y luego texto número 4, una vez más, otro voluntario. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De nuevo, hermanos, hace falta estar mal de la cabeza para no entender lo que está aquí diciendo. Está contrastando una vez más dos sistemas. O yo voy al cielo porque soy buena gente, soy majo, simpático, ayudo a la gente en mi barrio, o voy al cielo porque Jesucristo es perfectísimo y su justicia es mía mediante la fe. Una vez tras otra, Pablo aclara que la salvación es únicamente mediante la fe en Jesucristo. Por tanto, en Romanos 5:1, yo sé que lingüísticamente hablando, Pablo lo dice, justificados pues únicamente por la fe. Pero cuando leemos el corpus paulino en su totalidad, es más que evidente que Pablo entiende que la salvación es únicamente no por el ayuno, no por ofrendar, no por orar, sino únicamente mediante la fe en el Señor Jesús. Aquí tengo una cita de William Hendrickson sobre este versículo que dice lo siguiente. Si la única justicia que cuenta delante de Dios es la de Cristo imputada al pecador como un don divino, que es gratuito e inmerecido, es lógico pues que la única forma posible de obtenerla sea aceptarla por la sola fide, es decir, por una confianza en Dios. Hasta ahí la lectura. Y luego Sinclair Ferguson, que está en Escocia, hasta el día de hoy, muchos de vosotros habréis visto sermones de él que han sido traducidos a castellano. Ahora en Filipenses 3:9, Dios veía a Pablo tan justo como Jesús. Quiero parar ahí. Yo sé que lo que estoy a punto de decir, yo sé que no lo vas a poder entender, yo tampoco lo entiendo, no pasa nada. Pero hoy os anuncio una buena noticia. Si tú tienes fe en Jesucristo,
Esta frase también se aplica a ti. Ya que la justicia de Cristo es tuya, no solamente Dios ve a Pablo tan justo como Jesús, Dios en esta misma tarde, si tú eres de Cristo, Él te ve tan justo como Jesús. Y tú dices, pastor, esto es blasfemia. No es blasfemia. Es el lenguaje de la fe. Es el lenguaje del evangelio. Ya que la justicia del Hijo de Dios es mía, yo soy tan justo como Jesucristo. No para vanagloriarme yo, sino para celebrar el don divino que me ha sido obsequiado. Tú, ante el trono celestial, eres tan justo como Jesús. Y si no lo fueras, no podrías entrar en el reino de Dios, porque solamente entra la perfección. Hermanos, celebrad la gracia de Dios, dan alabanza al Señor. Dios te ve tan justo como el Señor Jesús, por cuanto Él era justo con la justicia de Jesús hasta ahí la cita. Por tanto, Dios nos declara justos únicamente mediante la fe. Y vuelve a recalcar que esta fe también es don de Dios, que luego nos explicará el hermano Enuel. Regreso ahora a algo que comentó Julio. La fe, hay que tener cuidado, no debemos nunca deificar nuestra fe. Nuestra fe es simplemente la causa instrumental de nuestra justificación. No somos salvos a causa de la fe, por causa de la fe. Somos salvos por medio de la fe en Jesús. Una ilustración para que entendamos esto. Digamos que yo voy a comprar un terreno aquí en Pamplona, en el campo, en las afueras de la ciudad, y yo tengo hay un lago, me compro terreno, construyo un cortijo. Y yo solicito al ayuntamiento para que me dé permiso para yo poder de alguna forma administrar el lago para que haya un suministro de agua en mi casa. Y el ayuntamiento me prueba, dice, sí, Will, puedes construir tubería y luego esa agua del lago puede entrar en tu casa y puedes usarlo en tu ducha, tu lavabo, etc. Pues, ahí está la imagen de la salvación. El cortijo eres tú, es tu vida. El lago, ese agua que te da la vida, es la justicia de Jesús. ¿Y cómo entra esta justicia en tu casa? Mediante la tubería de la fe. No es que la fe sea tu salvadora. Tu salvación es Jesucristo. Y cuando Dios te salva, te da la casa con toda la tubería ya instalada. Te da la fe, la justicia de Jesús. Así que en este sentido, la fe es la causa instrumental de nuestra justificación. No es la fuente. La fuente de nuestra justificación es Cristo, su justicia, y esta justicia nos llega mediante el canal de la fe, y esta fe es don de Dios, es labranza de Dios, es obra de Dios en nosotros. Fíjate, ni siquiera puedes gloriarte de tu fe, porque tu fe no es tuya, tu fe es del Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué decía antes Julio? 1 Corintios 12:3. Nadie puede confesar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios eres lo que eres. Por la gracia de Dios tienes la fe que tienes. Es Dios, es su obra. En la Biblia nunca vemos a nadie siendo salvo a causa de la fe, sino la gente salva por medio de la fe en el objeto de la salvación, Jesucristo. Abraham creyó en Jesucristo, por tanto está en el cielo. David creyó en Jesucristo, está en el cielo. Nosotros creemos en Jesucristo, por tanto iremos al cielo. Y tengo aquí 10 textos, muy rápidamente. No voy a leer todos los versículos para acabar a tiempo, pero aquí podéis ver 8 veces en Romanos, donde Pablo dice que la salvación es o por fe o por medio de la fe. 8 veces en una sola epístola, diciéndonos que nunca debemos poner nuestra fe en nuestra fe. Un hombre, una vez más, en el seminario donde antes enseñaba en Córdoba, él estaba teniendo un terrible conflicto, ¿no? Mi fe no es fuerte, me siento flojo. Y yo le decía, mira hermano, yo percibo que tu problema reside en que estás tan enfocado en tu fe que te has olvidado del objeto de tu fe. Si tú estás teniendo una crisis de fe, no debes estar ahí en casa machacándote pensando en cómo aumentar tu fe. Para tú aumentar tu fe, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que contemplar el objeto de tu fe. Por eso te tienes que predicar el evangelio todos los días. Tú te predicas a Cristo
Hijo de Dios, murió por mis pecados, resucitó al tercer día, volverá en gran gloria, me sostiene hasta el fin. Él es glorioso, Él es santo, Él es puro, Él es veraz, Él es magnífico. Y tú empiezas a predicarte acerca de la gloria de Cristo, la magnificencia de Cristo. ¡Oh! Tu fe se fortalece, te conviertes en Superman, en Spiderman, en Hulk, en Capitán América, en Capitán Navarra, ¿no? Dios te da fuerzas para tú salir de esta crisis de fe, tus luchas con la debilidad. La victoria no reside en tú intentando de alguna forma tener una fe más fuerte, no. La respuesta reside en contemplar a Cristo. Ve la gloria de Cristo. Predica acerca de Cristo y ya verás, espontáneamente, tu fe irá en aumento. La salvación es por la fe en Cristo. Por tanto, si estás teniendo una crisis de fe, piensa en Cristo, medita en Cristo, sueña con Cristo, alaba a Cristo y tu fe se fortalecerá. Aquí tenemos 8 textos de Romanos, donde Pablo, como buen maestro, nos repite una y otra vez, la salvación es a causa de la fe, sino por medio de la fe en el Salvador Jesús. 1:17, el justo vivirá por la fe. La justicia de Dios nos es dada por medio de la fe en Cristo. 3:22. Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. 4. Ariel acaba de citar ese texto. El hombre es justificado por fe sin obras de la ley. 5. Dios justifica por la fe a los judíos, por medio de la fe a nosotros, los gentiles. 3:30. Somos justificados pues por la fe. 5:1. Por medio de la fe tenemos entrada a esta gracia. Y número 8, la justicia de Dios es por la fe. Por medio. La fe no es la salvadora. El que salva es Cristo y nos salva mediante el regalo del Espíritu Santo llamado la fe. Lo que sí quisiera decir aquí antes de acabar es responder ante otra acusación romana. He venido diciéndoos una y otra vez que somos justificados únicamente por la fe. Entonces la Iglesia Católica desde el siglo XVI en adelante hasta el día de hoy, los apologistas católicos online, nos dicen exactamente lo mismo. Si tú con tu protestantismo estás diciendo a la gente, somos justificados únicamente por la fe, no por obras, ¿cuál pensáis podría ser ahí un problema? Os pregunto. Si yo te digo, no, la salvación es únicamente por la fe en Cristo, ¿alguien ahí ve un peligro? Decidme algo. ¿Quién dijo antinomianismo? Ok, hermano, ¿qué significa antinomianismo? En español, por favor. Exactamente. Dice, bueno, si tú enseñas que la salvación es únicamente por la fe, ¿estás animando a la iglesia? ¡Woohoo! Fiestas, bebidas, fornicación. Fiestas, bebidas, fornicación. No, hermanos. Simplemente hay que entender cómo opera la fe. Si bien es cierto que somos justificados únicamente por la fe, la verdadera fe siempre produce santificación. Ahora, no confundimos la justificación y la santificación como en Roma, pero sí decimos que aquel que es justificado, sí o sí, producirá buenas obras. El árbol no es conocido por su palabrería, el árbol es conocido por sus frutos. Ahora, yo sé que nuestro doctor va a estar hablándonos de Efesios 2:8, pero yo quisiera simplemente resaltar las siguientes líneas, Efesios 2:8 al 10, no sé si están aquí en la pantalla. Cito, por cierto, la Confesión de Augsburgo en este sentido, para que veáis que desde el inicio el protestantismo siempre resaltó la necesidad de buenas obras en la santificación, no en la justificación, en la santificación sí. Melanchthon dice, nuestra fe debe producir buenos frutos y buenas obras, y que se deben realizar toda clase de buenas obras que Dios haya ordenado por causa de Dios. Ahora, no para yo ganar mérito, sino por mi amor a Dios, mi gratitud a Dios por la salvación. Sin embargo, no debemos fiarnos de nuestras obras para merecer la gracia de Dios, pues recibimos el perdón y la justicia mediante la fe en Cristo, como Él mismo ha dicho, cuando hayáis hecho todo esto, decid, siervos inútiles somos. Excelente. Bueno, esto no hace falta ahí. Y como decía Calvino, una generación más tarde,
Solo la fe es lo que justifica. Sin embargo, la fe que justifica no está sola. ¿Qué quiere decir con esto? Yo sí soy justificado únicamente por la fe en Cristo ante el trono celestial. Amén. Pero esta fe que me justifica no está sola. Porque esta fe también va a producir en mí buenas obras. No para yo ser salvo, sino como la evidencia de que soy salvo. Y el texto que quería leeros para comprobar que esto es bíblico, es Efesios 2, 8 al 10. En él me imagino que estará hablando del 8. Por gracia sois salvos mediante la fe, no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero aquí está la parte que quiero resaltar. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena. ¿Ves? No estamos predicando inmoralidad, fiestas, bebidas, fornicación. No. Estamos diciendo que la justificación es por fe, y esta fe, si es verdadera, producirá inevitablemente, invariablemente buenas obras. Es imposible ser creyente y no hacer buenas obras. No amar a tus hermanos. No ser una persona... Mira, no te estoy diciendo, tú no vas a ser perfecto nunca. Pero tu pecado te entristece. Tú no puedes vivir en paz ahora con tu pecado. Antes sí. Tú podías pecar como un puerco y estabas en tu salsa. Ahora no. Ahora odias tu pecado. Y tú honestamente puedes decirme después, mirándome en los ojos, decirme, pastor, lo que yo más anhelo en esta vida es ser liberado de esta ley de pecado que mora en mis miembros. ¿Es así o es así? Estoy hablando a gente convertida, ¿verdad, hermanos? Queremos ser libres. ¡Oh, miserable de mí! ¿Quién me librará? Es el clamor de una persona renacida. Así que no somos perfectos, pero sí, gracias a la obra de la fe verdadera, nosotros haremos buenas obras. Siempre y cuando entendamos que estas buenas obras no nos salvan. Si yo trato al doctor Enuel con mucho cariño, amor, etc., no seré salvo por tratarlo con respeto. Pero si soy salvo, voy a tratar a mi hermano en el amor de Cristo. Por tanto, para concluir todo lo que hemos visto hoy, en 4 sesiones hemos hablado de 4 M's. Vimos, número 1, mensaje. El mensaje de la justificación es doble. ¿Cuáles son, hermanos, los 2 mensajes acerca de la justificación? Sí, positivo y negativo. ¿Cuál es el positivo? La justicia, sí, perdón del pecado es el negativo. ¿Y el positivo? La justicia que nos es dada. Número 2, ¿de quién es el mérito en la justificación? Jesucristo. Número 3, ¿cuál es la palabra que describe cómo Dios nos aplica esta justicia? Y aquí entramos en conflicto con la Iglesia Católica. Imputación. La Iglesia Católica dice infusión, los protestantes imputación. Y hermanos solteros, ¿cómo se pronuncia imputación en latín? Imputación de Luigi. Muy bien. Y número 4, ¿cómo se llama el instrumento a través del cual Dios nos aplica la justicia de Jesús? La fe. Únicamente por la fe. Para concluir, pues, ya que Dios nos ha perdonado en Cristo, solo de gloria. Ya que Dios nos declara justos en Jesucristo, solo de gloria. Ya que el mérito de nuestra justificación es aquel de Jesucristo, soli Deo gloria. Ya que Dios es quien nos ha imputado gratuitamente esta justicia de su Hijo, soli Deo gloria. Ya que la fe, la causa instrumental, nos conecta a Cristo, ya que esta fe es don de Dios, soli Deo gloria. Y el pueblo del Señor dice, amén. Aleluya, Padre. Celebramos tu gran bondad, tu excelsa gracia. Y te damos alabanza hoy por estos 2 puntos que hemos trabajado. Gracias por la imputación. Tú has transferido esta virtud, bondad, mérito, justicia de Cristo a nuestra cuenta. ¿Cómo vamos a ser condenados si Cristo nos ha vestido de sus ropas de gala? Y Señor, en cuarto lugar, en estas sesiones que hemos dado hoy, ya que la fe es de ti, damos gloria, honor, alabanza. La fe es don de Dios para que nadie se gloríe. No permitas que nadie que se jacte de su fe. No permitas que ninguno que se crea más que su vecino incrédulo, porque somos lo que somos por tu soberana, libre gracia. Amado Señor, gracias por renovar y despertar nuestros corazones. Y ahora encomendamos a ti, Señor, la vida del doctor Enuel.
Ayúdalo en su exposición. Que siga, Señor, sigue asombrándonos ante los tesoros que Él ha de compartir ahora con tu pueblo. Celebramos tu gracia. Celebramos esta fe que nos has dado. Y por encima de todo, celebramos a tu perfectísimo Hijo. Él es nuestra salvación. Él es nuestra propiciación. Él es nuestro sumo sacerdote, todo suficiente. Gloria a ti. Te amamos, te celebramos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Pastor Ariel.